Queridos hermanos y hermanas, estoy de vuelta a través de Suyapa TV en este día. Una vez más, descubrir aparece en las pantallas de sus televisores a través de Suyapa TV y tengo el privilegio de compartir contigo la palabra de Dios. Así que siempre el Señor nos abre la puerta y hoy con la alegría en el Espíritu para seguir compartiendo con usted la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a compartir contigo una reflexión. María, mujer creyente. Todo ser humano, toda persona, en todos los ámbitos de la vida, necesita modelos, necesita ejemplos que le inspiren, que le motiven, que le animen, que le ayuden a vivir la vida. Pues nosotros también tenemos un gran modelo. Por supuesto que el gran modelo, el maravilloso modelo, se llama Jesucristo. Pero humanamente hablando, María se convierte en ese modelo para nuestra vida de fe, en ese modelo para nuestra vida humana, en ese modelo para poder a través de ella seguir su ejemplo y vivir en mayor plenitud nuestra vocación cristiana y nuestra vocación humana. Así que a través de este su programa Descubrir, comparto contigo esta reflexión. María, mujer creyente. Y vamos al texto de la Sagrada Escritura. Si te parece, tomamos el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 26. Aquí tengo a mano mi Biblia. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Versículo 30. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». Versículo 34 dice: María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». Versículo 38. Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho». Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. María, mujer creyente. ¿Y por qué hablar de María como mujer creyente? Porque se abre al mundo de la fe. Porque ella cree en lo que el ángel está diciendo, porque ella está convencida que es el Señor, es Dios a través del ángel quien le está hablando. Y María escucha una frase que deberá de resonar en nuestra vida. El ángel le dice: «El Señor está contigo». Quizás nosotros como creyentes tenemos una gran tentación. Y la tentación es pensar que Dios se olvidó de nosotros, porque estamos en pruebas, en tribulaciones, porque estoy enfermo, porque estoy orando y no encuentro respuesta. Y es ahí donde lo primero que debemos de interpretar es que el Señor está contigo, el Señor está conmigo, que el Señor está con nosotros. Pero la primera palabra que le dice el ángel no es: «El Señor está contigo». La primera palabra, vayamos al texto, es:
alégrate, llena de gracia. O sea, para comprender que el Señor está con ella, María recibió dos palabras, alégrate y luego llena de gracia. La alegría es esa gracia de Dios, que no estamos hablando de una alegría humana, estamos hablando de una alegría espiritual que transmite, que es serenidad, que es paz, que es sosiego. Alégrate, alégrate. Y luego le hace ver que Dios está con ella, llena de gracia, llena de la gracia de Dios. Estar en gracia es estar en paz con Dios, es estar en armonía. O sea, María está en armonía con el Señor. María tiene una comunión maravillosa, por decir así, una comunión tan íntima con el Señor, que el Señor decide revelarse a ella a través del ángel. Cuán importante es para nuestra vida, si somos como María, personas creyentes, tener esa comunión con el Señor, profundizar nuestra relación con el Señor. Esto tiene que ver mucho con nuestra vida de oración, con nuestra vida sacramental. Esto tiene que ver mucho con ese estado de conciencia de que debo de estar siempre en comunión con el Señor, y lo que me impide estar en comunión con el Señor es el pecado. Entonces, cuando estoy en pecado, pierdo la gracia. Y por eso el Señor nos ha dado el sacramento de la reconciliación. María tiene una comunión, me voy a atrever a decir, perfecta con el Señor. María es una mujer del silencio, de la interiorización, de la reflexión. Algunos estudiosos bíblicos hablan de que cuando es la anunciación, que es lo que estoy tomando como base, la anunciación, María está orando. María está orando. ¿Cómo crees tú que Dios vas a poder captar, vas a poder interpretar la revelación del Señor en los ajetreos del día a día? ¿Por qué no mejor sosegarnos, buscar momentos para sosegarnos, para tranquilizarnos, para reflexionar, para discernir? María está en esa actitud. María está en la actitud de escucha, de silencio. Yo creo que eso nos hace falta mucho a nosotros. Por eso María, como mujer creyente, nos sirve de modelo de cómo vivir nuestra relación con el Señor, cómo buscar la plenitud de nuestra fe, a ejemplo de la Virgen María. Por eso, en el capítulo 1, que estoy tomando el Evangelio de San Lucas, nos adelantamos un poco más de versículos y llegamos al versículo 45. Y este versículo 45 está en ese diálogo entre Isabel, su prima, y la Virgen María. E Isabel le dice, bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que le han dicho de parte del Señor. O sea, Isabel reconoce en María esa gracia de asumir la palabra, de acoger la palabra, de vivir en la palabra, y eso la lleva a dar testimonio, por decir así, a su prima Isabel. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas. Mira, yo creo que el hecho de creer nos genera dificultad. El hecho de alimentarnos espiritualmente nos genera dificultad entre la realidad humana, entre mis deseos carnales, entre mis conflictos emocionales y lo que el Señor me propone. También la Virgen María se abre al mundo de la fe, pero esta actitud espiritual de María de abrirse al mundo de la fe da frutos maravillosos en ella y para la humanidad. ¿Por qué hablar de la dificultad de creer? Porque realmente creer es un proceso. Porque del creer debo de pasar a creerle al Señor. No me puedo quedar simplemente en el creer. María no se queda simplemente en el creer, sino fíjese bien cómo usted puede leer, por ejemplo, el Magnificat. Pero a mí me gusta mucho cuando María dice en el versículo 38, yo soy la servidora del Señor. Hágase, escucha bien, hágase en mí según tu palabra. Eso es creerle. No solamente creer, es el hágase en mí según tu palabra, reafirma en María la apertura a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios,
a vivir en esa comunión profunda con el Señor. Por eso María es modelo para el creyente, porque es mujer creyente, es una mujer que define su vida de fe. Le creo a Dios, le camino con el Señor, acojo al Señor en ese hágase. Por eso el creer, insisto, nunca ha sido fácil. Porque el creer en la palabra del Señor implica morir a nosotros mismos. Recuerde que el mismo texto que estoy tomando de San Lucas capítulo 1 habla de que ya estaba comprometida María con San José. Habla de eso. Y Dios interviene en la vida de María y Dios interviene en la relación de María con San José. Y en esa intervención, María se abre totalmente. María, en una disponibilidad maravillosa, se genera como una apertura tan grande a someterse a la palabra del Señor. Por eso, aparentemente, para mucha gente es muy fácil decir yo soy católico, yo creo en Dios, pero lo decimos de palabra. Pero María lo va a decir con la vida. María lo va a decir con su vida. A María se le dice que una espada va a atravesar su corazón y ella no deja de creer. A María el Señor le revela a San José que tiene que tomar al niño y a la Virgen e irse a Egipto y María no duda. María, que ve cómo a su hijo lo rechazan, cómo a su hijo lo maltratan, cómo a su hijo lo ofenden y no duda. María, que ve a su hijo que es juzgado, que es condenado, ve toda esa experiencia de pasión en su hijo y no duda. María, que ve a su hijo muerto y ella toma a ese hijo muerto cuando es bajado de la cruz, lo entierran y no duda, no duda. María, que el día de Pentecostés está allí en el cenáculo orando con la comunidad de los discípulos, con la iglesia naciente y no duda. Por eso es que el creer es una necesidad. Necesito aprender a creer, necesito aprender a confiar como la Virgen María. Necesito aprender a morir a mí mismo, a mí misma, como la Virgen María. Necesito aprender a mantenerme firme como la Virgen María. Necesito aprender a vivir la vida desde la fe. La fe de María fue una fe difícil, por supuesto que sí. Tuvo que ir desarrollando su fe, tuvo que ir reafirmando su fe a razón también de los acontecimientos de su vida, a razón de todos esos momentos duros, difíciles que ella vivió, al lado de San José por un tiempo y luego con Jesucristo. O sea, el camino de la Virgen María a nivel de fe no fue nada sencillo, es igual al tuyo y al mío, no es nada sencillo. Nos enfermamos, tenemos problemas económicos, hay crisis, hay conflictos, o sea, esa es la realidad. María es parte del pueblo de Israel que está sometido a la esclavitud por los romanos. María vive esa realidad. María vive esa realidad donde la mujer no es tomada en cuenta como persona. Entonces, toda esa realidad que vive la Virgen la afronta desde la fe. Mi amigo, mi amiga, ese es el llamado que el Señor nos hace hoy a cada uno de nosotros. Aprender a afrontar los eventos de la vida desde la fe, sin desesperanza, buscando siempre reafirmar la fe en cualquier momento y ante cualquier situación. Y por eso debemos de asumir nosotros también ese hágase en mí según tu palabra. Creo que María nos revela esa forma de vivir la fe como creyente que decimos ser, desde una manera más intensa, desde una forma más dinámica, desde una actitud contemplativa, desde las virtudes como ser la humildad. Aprender a entender a María
nos va a ayudar mucho a vivir nuestra fe con mayor plenitud, con mayor docilidad, con mayor entereza, y vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo espiritualmente hasta obtener una fe adulta, que a eso debemos de aspirar todos, a una fe adulta. Y una revelación de esa fe adulta es el versículo 46 de San Lucas capítulo 1. ¿Cómo comienza el versículo 46? Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Esa es una fe adulta. Una fe adulta es aquella que le da la gloria a Dios. Una fe adulta es aquella donde, como dirá Juan el Bautista, que yo disminuya para que Él crezca. Esa es una fe adulta. Una fe adulta no tiene nada que ver con conocimiento, con estudio, con intelectualidad. Una fe adulta tiene que ver con el mundo de la sencillez espiritual, donde simplemente soy una esclava, donde simplemente soy un instrumento, donde no busco honores eclesiásticos, donde lo que menos hago es sobresalir, porque quien tiene que sobresalir es Jesucristo. Esa es una fe adulta. Y por eso María, mujer creyente, se convierte para nosotros en ese sentido, en modelo de una fe adulta. A ese tipo de fe debemos de aspirar todos. No a la fe que alimenta mi orgullo, que alimenta mi ego, que más que, por ejemplo, los que tenemos redes sociales, más que promover a Jesucristo, me promuevo yo. Y más que Jesucristo tenga más seguidores, me interesa cuántos seguidores tengo. No. María, como mujer creyente, exalta al Señor, no solamente con palabra, con su estilo de vida, con su forma de actuar, con su forma de ser de mujer, de esposa, de madre, de creyente. Por eso es que la fe de María va siempre en crecimiento, siempre va en desarrollo. Si nosotros tomamos todos los textos de la Sagrada Escritura que hacen referencia a la Virgen María, nos vamos a dar cuenta que es una mujer intrépida, que es una mujer valiente, que es una mujer que se abre al mundo de la fe a una temprana edad. Algunos estudiosos hablan que María estaba en la adolescencia, 15, quizás 18 años, cuando recibe esta revelación del Señor a través del ángel Gabriel. ¿Cuántos años han pasado en nuestra vida que nos ha estado costando o aún todavía nos cuesta entender el proyecto de Dios en nuestra existencia? ¿Cuánto nos cuesta entender lo que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? Por eso la Virgen María dice maravillosamente, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Y creo que un elemento sustancial en la vida de María como mujer creyente es saber que la gloria es para el Señor. Que la gloria es para el Señor, santo es su nombre. No está hablando de ella misma, la Virgen María, está hablando del Señor. Él es el santo. Por eso nosotros necesitamos ver en María ese modelo de mujer creyente para ir caminando siempre, avanzando como peregrinos de la fe en el camino que el Señor quiere que recorramos, pero con esa actitud de peregrinar, esa actitud de disponibilidad, de apertura. En María no hay resistencia alguna en nada, en lo absoluto. En María no hay ninguna resistencia a la voz de Dios, al llamado del Señor, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio del dolor, aún en medio de ser migrante, de dejar su país, irse a Egipto. Imagínense, irse a Egipto. Y María no reniega. María es la mujer del discernimiento. María es la mujer que sabe que ese Señor que un día se le reveló a través del ángel le acompaña, está con ella y ahí está. Nunca duda, nunca alimenta la duda, nunca se queja, nunca pone condiciones. Simplemente desde el momento que le ha dicho al Señor, hágase, es que se somete. Esa es la clave.
para la vida de un creyente que quiere vivir una vida más profundamente, más íntimamente y en comunión con Jesucristo, a ejemplo de María. El hágase. ¿Cuántas veces tenemos la tentación de no vivir en el hágase, de cuestionar al propio Dios, de no aceptar la voluntad de Dios, de dudar del proyecto de Dios, de cuestionar al propio Dios, de no querer caminar en docilidad al llamado del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en crisis porque hemos descuidado nuestra vida de oración? Hemos descuidado nuestra vida sacramental, porque hemos descuidado nuestra relación con la palabra de Dios. Nos hemos alejado de la iglesia, nos hemos alejado de nuestra comunidad. Entonces todo eso va menguando esa fuerza. Por eso María es ejemplo. María, como mujer creyente, vive con Jesucristo, vive con la iglesia, se alimenta de la iglesia y está ahí presente. Lea Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, María está allí, María está presente, María no se ausenta. María bien pudo haber dicho, bueno, ya mi hijo se fue a la presencia del Padre y yo me quedo en la casa. No, María siempre como mujer creyente es una mujer activa, es una mujer dinámica, es una intercesora, es una mujer que acompaña a Pedro, a Santiago, a Juan y al resto, es una mujer presente en la iglesia. Entonces, ese es el sentido de ser una persona creyente a ejemplo de María. Estar presente en la vida de la iglesia, ir a tu comunidad, ir a tu parroquia, involucrarte. Eso es ser una persona creyente. Una persona creyente no es simplemente aquella que se queda viendo desde la banca a los demás. No. Una persona creyente no es aquella que dice, yo llevo mi fe a mi manera, yo voy a ir a la iglesia cuando me nazca. Tampoco. Una persona creyente es aquella que vive su fe en comunidad, aquella que ama la iglesia, aquella que profundiza su fe en comunidad, aquella que va viviendo ese peregrinar, pero en comunidad. No va solo, no va sola. Hay algunos estudiosos, por ejemplo, que dicen que para atravesar el desierto no lo puede hacer una persona sola, que comúnmente lo hacen en caravana. Pues el camino de la fe no se puede atravesarlo solo, se tiene que caminar en comunidad. Por eso María, como mujer creyente, su ejemplo nos anima a cada uno de nosotros a vivir en plenitud nuestra fe, nuestra vocación. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que aferrarnos a la fe, aferrarnos a ejemplo de la Virgen María. Pido a la Virgen que interceda por cada uno de nosotros, para que tengamos esa capacidad de alimentar nuestra fe, de propagar nuestra fe, de cultivar nuestra fe, de testimoniar nuestra fe, viendo en María un modelo de creyente. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te guíe en este día y siempre. Bendiciones.